La publicación de Teoría de la Justicia reavivó el campo de la teoría política en torno a la discusión de la justicia. Valga la redundancia, Rawls cambió las cosas y muchos de los autores, mucho de la discusión desde entonces está en diálogo directo con la obra. Hay reacciones desde adentro del marco filosófico que propone Rawls y reacciones desde afuera. Y una de las reacciones desde adentro, que utiliza los mismos métodos de la teoría política del estilo de Rawls, vendría a ser Robert Nozick. Nozick es autor de una de las obras más influyentes del pensamiento libertario anglosajón, que vendría a ser Anarquía, Estado y Utopía, una obra que todavía hasta el día de hoy es una que genera mucho debate, es una obra polémica. Nozick mismo sabe que la obra es una que toma muchos temas sensibles. Nozick mismo está sorprendido de las conclusiones a las que llega él al empezar a escribir. Y él dice que se ve convencido por la fuerza de los argumentos. Estos son puntos que en un inicio él no compartía, mas después de mucho considerarlo no encontró una manera de refutarlos y por la honestidad intelectual del autor terminó sosteniendo estas posturas. Mucho se dice que Nozick al final de sus días cambia de posición respecto a lo que va a defender en Anarquía, Estado y Utopía, pero esto no es del todo preciso. No es que Nozick se arrepienta de su teoría retributiva de justicia ni de su visión libertaria de las cosas, sino que reflexiona en torno a la idea de que la sociedad que él está proponiendo no es lo suficientemente inspiradora y no tomó en serio la importancia que tiene para las personas los vínculos que establecemos con los demás. Por los demás, Anarquía, Estado y Utopía es una obra sólida que uno incluso sin compartir lo que dice puede aprender muchísimo de lo hermosa que puede ser la filosofía política. Así que vamos a verlo con la justicia que merece un autor de su calibre, haciendo una exposición lo más neutra y apegada al punto de vista del autor. Muchos de estos argumentos son argumentos que alguien podría no compartir, pero la idea es evaluarlos en su mérito. La idea es enseñar esto tal cual Nozick hubiese querido que se enseñara, ¿no? Cuando hacemos filosofía política y sobre todo cuando alguien va a difundir filosofía política, en la medida de lo posible tiene que esforzarse para que sean las propias personas las que interiorizan los argumentos, si ven de un modo u otro, si los convencen o no. Pero quiero dejar de lado mi postura personal sobre este tema. A mí me gusta mucho leer Nozick más allá de no compartir sus opiniones, así que vayamos a abordar Anarquía, Estado y Utopía. Este libro es un libro que comienza usando una metodología que se puede encontrar en los trabajos de filosofía anglosajona, analítica. Ese tiempo hay argumentos rebuscados, hay ejemplos que desafían nuestras intuiciones, muchas figuras metafóricas, muchas referencias a máquinas y a cómo reaccionaríamos en esas situaciones improbables. Es un libro muy loco, está muy bellamente escrito. La premisa de Nozick es muy simple, es que las personas tienen derechos y hay cosas que nadie puede hacer sin violar estos derechos. Solo hay un estado mínimo, solo un estado mínimo es aceptable y sus funciones básicas, la protección contra la violencia, el robo y el fraude, el cumplimiento de los contratos, etcétera. Solamente un estado con esas características es justificado desde un punto de vista moral, porque cualquier estado más extenso que el mínimo viola los derechos individuales de las personas. El Estado no debería usar su poder coercitivo ni para obligar a los ciudadanos a ayudar a otros, ni para prohibir ciertas actividades para el bien o la protección de la sociedad como un todo. Hay un punto de partida que va a elegir Nozick aquí, que es la situación del estado de naturaleza. Nozick elige el estado de naturaleza no porque él vaya a argumentar que los estados surgen de este modo, de hecho él es explícito en caracterizar su estado natural como una figura hipotética. Más que hipotética, es una explicación potencial del tipo puro. Lo que Nozick quiere hacer es explicar el campo de lo político partiendo desde conceptos no políticos para así cubrirlo en su totalidad. El propósito de esto es demostrar que si el Estado hubiese surgido de la manera en que él dice, no hubiese violado los derechos de nadie. ¿Por qué quiere hacer esto Nozick? Cuando Nozick escribe Anarquía, Estado y Utopía, no solamente está llevándola contra las teorías de justicia distributiva, como pueden ser las de Rawls, que proponen un Estado más extenso,
sino que también está desafiando la posición del anarquismo individualista de autores como Robert Paul Wolff o Murray Rothbard, de que ningún Estado es legítimo. Nozick va a decir que si hay un Estado legítimo, que es el Estado mínimo, y que más allá de ese Estado mínimo, es decir, un Estado más extenso, no hay nada que pueda justificarse desde un punto de vista moral. Y para esto tiene que demostrar en primer lugar que puede surgir un Estado sin violar los derechos de las personas. Para eso va a usar el estado de naturaleza. Entonces el estado de naturaleza en Nozick es una figura hipotética, es una explicación del tipo de potencial donde Nozick quiere explicar cómo el estado mínimo podría surgir de las acciones libres de las personas sin violar los derechos de nadie. El punto de partida de Nozick es el estado natural de Locke. Recordemos que el estado de naturaleza de Locke es un estado de libertad, pero no de licencia, donde los individuos tienden a respetar los principios de la ley natural, los preceptos que mandan. El problema del estado natural de Locke es que las personas tienen todavía sus derechos de juicio y de castigo, y como las personas son parciales y tienden a juzgar a favor de su propia causa y a castigar fuera de toda proporción, eso genera un ciclo de represalias y sin ningún tercero al cual las partes puedan referir para que ponga un fin definitivo que deje contentos a todos y se pueda vivir en paz. Ahora, Locke llega a la solución de esos problemas del estado de naturaleza derivando el gobierno civil. Y no se cree que Locke deriva muy rápido el Estado como respuesta a este problema y se pregunta si puede haber alguna solución intermedia por la cual, sin dejar el estado de naturaleza, las personas puedan responder a estos problemas. Es decir, Nozick está buscando una respuesta desde los particulares para solucionar el problema de la protección y la inseguridad del estado de naturaleza. Lo que quiere demostrar Nozick aquí es que la mejor versión posible del estado de naturaleza y las respuestas más racionales que podrían hacer las partes en esa situación van a terminar derivando por un proceso de mano invisible en un estado mínimo. Un proceso de mano invisible aquí significa que las acciones particulares de las partes, de los individuos, obrando sin ninguna coordinación, van a terminar por producir un resultado que pareciese ser algo coordinado, que pareciese ser algo dirigido desde arriba, pero que realmente responde a acciones espontáneas de las partes. Toma el concepto de orden espontáneo de Hayek también para explicar eso, en el cual quizás vayamos a profundizar en videos del siglo XX. Bueno, del temprano siglo XX. Las asociaciones de protección son la respuesta a la que va a llegar Nozick con esto. Las asociaciones de protección son acuerdos que hacemos entre nosotros que establecerían las personas en la posición original para protegerse mutuamente. Estas asociaciones unen a varios individuos en defensa propia y que los respaldan en la exigencia de sus derechos y que también enfrentan problemas con otros miembros. Así que estas asociaciones van a enfrentar distintas clases de situaciones, como por ejemplo la decisión de quién va a responder al llamado de prestar funciones protectoras o quién puede hacer el llamado, etcétera, y eventualmente para encontrar una solución a estos problemas van a tener que elegir un procedimiento para encontrar cuáles quejas son correctas, cómo proceder ante ellas, etcétera. Así que cada asociación de protección va a tener un procedimiento de cómo obrar y este procedimiento va a tener que ser más o menos justo y aceptable para las partes. Cuando un miembro de la asociación de protección se encuentra en conflicto con alguien que no es miembro de ella, ambas partes en la disputa pueden intentar protegerse del surgimiento de la parcialidad, de que algo favorezca al otro sistemáticamente, y pueden acordar que una persona sea juez entre ellos y acordar someterse a su decisión. Pero también van a haber fuertes tendencias para que las funciones mencionadas converjan en un mismo agente o agencia. De este modo, las agencias de protección pueden requerir que sus clientes renuncien al ejercicio de sus derechos de represalia privada y se sometan a los procedimientos de la agencia. Ahora, no hay nada que impida que en un mismo territorio existan varias agencias de protección con procedimientos diferentes que pueden dar lugar a malos entendidos, que pueden dar lugar a conflictos de competencia, y un cliente de una asociación de protección no va a querer ser juzgado con los procedimientos de otra asociación de protección que lo pueda desfavorecer. Así que en este estado de naturaleza, donde hay distintas agencias de protección al que las partes adhieren, hay conflicto.
y hay que ver una manera de solucionar este conflicto. Lo que Nozick cree es que eventualmente los reiterados conflictos entre agencias de protección van a tender a dejar en un territorio determinado una sola agencia de protección dominante. Vamos un poco más lento con esto. Supongamos que hay conflicto entre clientes de distintas agencias y bien puede pasar que las agencias lleguen a una misma decisión sobre cómo resolver el caso, y si extendemos esto a todos los casos posibles y las agencias siempre llegan a las mismas conclusiones, eventualmente van a fusionar esos sistemas reglamentarios que tienen y van a converger en una sola agencia muy grande. Pero también puede ser el caso en que las agencias siempre estén en desacuerdo sobre cómo proceder y tengan disputas entre sí. Bien, puede pasar el caso en que en una zona geográfica haya una agencia que siempre gana estas disputas, o que al entrar en conflicto directo siempre gane esas batallas. Si esto se sucede infinitamente, o se sucede, mejor dicho, en un largo periodo de plazo, en esas zonas geográficas donde hay una agencia dominante, esta va a tender a preponderar, y el sistema mediante el cual juzga pretensiones contradictorias y aplica sentencias va a ser el sistema dominante. Así, de la anarquía, por la presión de estas agrupaciones espontáneas, por las asociaciones de protección mutua, las lógicas de división del trabajo, de presiones del mercado, economías de escala, interés propio racional, van a converger las agencias de protección en una sola agencia dominante en un territorio dado, y esta agencia de protección dominante va a terminar pareciéndose mucho a un estado mínimo, o al menos a un grupo de estados mínimos geográficamente diferentes. Ahora, el tema de qué es un estado es realmente un tema complicado y Nozick lo sabe. Pero por lo general, se suele entender en la tradición que algo es un Estado cuando reclama para sí en un territorio monopolio del uso legítimo de la fuerza. El tema de la Agencia de Protección Mínima es que pareciera que no reclama un monopolio del uso de la fuerza, porque si bien impide que sus agentes, que sus suscriptores, hagan uso de la violencia privada sin considerar los procedimientos que establece la agencia en cuestión, no reclama para sí ninguna facultad de monopolio de la violencia privada sobre quienes no son miembros de la organización. Si hay alguien que no está suscrito, la agencia de protección dominante no reclama, anterior a toda consideración posible, el derecho a la violencia privada solo para ella. Nozick sugiere que estas apariencias son engañosas, que si bien podría parecer que la agencia de dominante no es un estado mínimo porque no reclama para sí monopolio del uso de la violencia, ni proporciona protección a todos los individuos dentro de su ámbito, realmente si uno lo considera más a fondo va a descubrir que sí se cumplen estas dos condiciones. El monopolio del Estado tiene que entenderse como el anuncio de castigo a cualquiera que haga uso de la fuerza sin autorización expresa. Nozick aquí lo que está diciendo es que incluso en los estados modernos actuales, los estados no reclaman para sí el monopolio efectivo de la fuerza. En cualquier estado hay grupos que ejercen la violencia por sí mismos y eso no se puede evitar. Lo que el estado sí hace es reclamar que castigará a cualquier persona que descubra haciendo uso indebido de la fuerza, porque solo el estado tiene derecho a ejercerla. El tema clave aquí no es el ejercicio de facto de la violencia privada, sino la reclamación de castigar a quien ose usarla fuera de los límites del Estado. Así, el monopolio es el anuncio del castigo y la voluntad de castigar a quien use la violencia sin autorización expresa. Desde este punto de vista, no se cree que una asociación puede prohibir el uso de la violencia y el uso de la justicia privada si no sabe cuándo un procedimiento es justo o cuándo un procedimiento es racional. La razón es que el ejercicio de la violencia privada puede entrañar riesgo y peligro de modo tal que nunca las personas se encuentren del todo seguras. Nozick lo que hace es argumentar que cualquier sistema que castigue a alguien implica un riesgo de que se castigue a una persona inocente, y que la clave para minimizar daños injustos es encontrar el sistema más efectivo que equilibre todos los costos de penalización y victimización, minimizar la probabilidad de castigar a un inocente con garantías procesales rigurosas, aunque esto aumente la vulnerabilidad de ser víctima de un delito o de liberar a un culpable. Además,
Nozick señala que los individuos pueden favorecer distintos procedimientos y esto va a producir distintas probabilidades de que un inocente sea castigado. Además, hay individuos que van a favorecer procedimientos más riesgosos que otros. Así, nunca está claro en el ejercicio de la justicia privada si compartimos los mismos criterios y cuán seguros están los inocentes. En el estado de naturaleza no se puede ignorar la posibilidad de que los conflictos entre los individuos no puedan resolverse mediante un procedimiento externo que ambos acuerden. Siempre va a haber alguien que quiera hacer uso de su propio criterio. En este caso, el Estado podría ayudar a evitar los conflictos, pero esto no sería algo exento de problemas porque el Estado siempre puede actuar de forma poco confiable. Así que una asociación de protección que haya ejercido, o sea, que haya elaborado un procedimiento justo y confiable, puede también reclamar para sí que su procedimiento es el único procedimiento justo y confiable. O también puede hacer una lista de procedimientos justos y confiables que acepta y que permite a las personas ejercerlos independientemente y no por sus propios métodos. Ahora, encontrar un sistema justo y confiable para determinar culpas y fijar penas es algo complicado incluso en un estado, así que en un estado de naturaleza podría ser mucho más difícil. No se cuestiona que un castigador pueda castigar a alguien que ha sido castigado por un procedimiento no confiable y sostiene que aunque el castigador no viole los derechos del culpable, porque efectivamente es culpable, no puede castigarlo por el riesgo que entraña su procedimiento. Este riesgo puede erosionar la seguridad en general del sistema que se está construyendo, del estado de naturaleza que se quiere hacer habitable. La agencia, en ciertas circunstancias, puede defender al cliente contra la imposición de una pena que se use o que se haya decidido mediante un procedimiento dudoso, incluso si acepta el veredicto de culpabilidad. Incluso si acepta que el cliente no es inocente, tiene el derecho a no aceptar penas fijadas mediante procedimientos injustos o dudosos. Si la agencia considera que el procedimiento no es digno de confianza o no sabe cuán confiable es, no necesita presumir la culpabilidad del cliente y puede investigar la cuestión de sí misma. Puede reclamar para sí el derecho de investigar, juzgar y castigar. Si basándose en la investigación determina que su cliente de hecho es culpable, puede permitir que sea castigado, pero esto requiere que la agencia intervenga. De hecho, la agencia puede castigar al operador de un procedimiento no confiable si éste ha obrado sin su supervisión. De esta manera podemos ver que aunque la agencia no busque un monopolio, sí tiene la decisión última sobre qué procedimiento aplicar y cuándo éste es o no es permisible. Así la agencia ocupa una posición única en virtud de su poder y por tanto, aunque no reclame un monopolio de jure, tiene un monopolio de facto. Dado que la fuerza y el poder de la agencia de protección dominante la convierten en el único agente que puede imponer derecho particular al uso de la violencia y al castigo y que solo ella puede ejercer efectivamente el derecho, podríamos hablar de un monopolio de facto aquí. Ahora, esto no ha contestado el argumento de que la agencia de protección en cuestión no brinde cobertura a quienes no son clientes suyos. Esto es la diferencia, la segunda diferencia que Nozick detecta entre la agencia de protección dominante y el Estado. Un Estado no puede negar la cobertura de su protección a personas que no pagan impuestos, es para toda la gente en su territorio, pero la agencia de protección dominante solo cubre a aquellos que son sus clientes. Y esto es un tema importante porque de alguna manera debemos ver para que la agencia de protección dominante se considere un estado mínimo, que esta protección se extienda a toda la población dentro de la zona en la que es dominante. Aquí hay que considerar lo que es el criterio de compensación. En caso de que la agencia considere que los procedimientos de los independientes para ejercer sus propios derechos no son confiables y les prohíbe usarlos, el fundamento de la prohibición es que la autoayuda, el uso de la autotutela crea riesgos peligrosos a los clientes. Pero dado que esta prohibición hace imposible que los independientes puedan defenderse o amenacen con castigar a quienes los vulneren, no pueden protegerse a sí mismos de los daños. Esto afecta a sus diarias actividades, su vida misma y sus derechos.
Así que, en conformidad con el principio de compensación por la cual alguien que le prohíbe a otra persona hacer algo tiene que compensar eso, las personas que promulgan la prohibición y se benefician de ella tienen el deber moral de compensar a aquellos que son afectados. Los clientes de la agencia de protección tienen que compensar a los independientes por las desventajas que acarrea la prohibición de la autoayuda y del ejercicio de sus propios procedimientos de justicia privada. La forma más económica de compensarlos, según Nozick, es proporcionarles servicio de protección para cubrir las situaciones de conflicto con la paga de los clientes de la agencia a través de un esquema de vouchers, similar al que Milton Friedman propone con la educación. De esta manera, la agencia de protección dominante tiene que ofrecer una indemnización entre la diferencia de sus honorarios y el costo monetario que le hubiera representado al interdicto la autoayuda. Esto lo que hará es extender las funciones de protección del Estado mediante un sistema de cupones que los propios clientes de la agencia paguen para quienes no son cubiertos en primer lugar al no ser clientes de la agencia. De esta manera, la agencia tiene que proporcionar servicios de protección a los independientes en virtud de que sus procedimientos de ejecución no son confiables o injustos y está mandatada a ello por el principio de compensación. Así, tenemos que la agencia sí ostenta un monopolio de facto en los medios de violencia y sí extiende su protección a los no clientes mediante un esquema de pago de seguros o de vouchers. Así, tenemos, por el principio de compensación, que la agencia de protección dominante se convierte en un estado mínimo al cumplir las condiciones de monopolio de la violencia y extensión de los servicios a no clientes. El surgimiento del Estado tal cual Nozick lo ha mostrado a través de esta explicación potencial del estado de naturaleza, que recordemos es una situación hipotética, prueba que un Estado podría surgir sin violar los derechos de nadie desde las mismas decisiones particulares y libres de los individuos en un estado de naturaleza. De este modo, Nozick cree que ha refutado todas las exposiciones morales de los anarquistas individualistas al Estado mínimo. El monopolio del Estado no sería una imposición injusta, sino que crece de manera eh, legítima a través de las decisiones que toman los individuos libres por medios moralmente permitidos. Se llega al Estado por un proceso de mano invisible desde las decisiones espontáneas de las partes. No hay una imposición desde arriba, ni se organiza algo por un coordinador central. Además, el pago de los clientes del monopolio de facto por la protección de aquellos a quienes prohíben la autoayuda es moralmente requerido por el principio de compensación. Ahora, Nozick no va a ofrecer una explicación total del surgimiento del Estado a través de un mecanismo de mano invisible, pero sí cree que está explicando parcialmente cómo una asociación de protección dominante va a adquirir el monopolio y va a extender sus servicios para ser un Estado mínimo. También dice que el convertir un Estado, una agencia de protección dominante en un Estado mínimo al extender los servicios a los no clientes es algo que está moralmente requerido. Así no se cree que el Estado mínimo es correcto e inspirador. Cualquier Estado más extenso que el mínimo violaría los derechos de las personas. Y así se cierra esta parte que aborda los primeros dos capítulos, no, el capítulo 2 de Anarquía, Estado y Utopía y el capítulo 5. Así se aborda el surgimiento del Estado. No se va a ocupar el resto del libro para demostrar que cualquier Estado más extenso que el mínimo sería ilegítimo, y en particular va a dedicar mucho a cuestionar la teoría de Rawls, que es lo que vamos a ver en los próximos videos. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero verlos en las próximas sesiones.